Me comentan. Bien. Entonces, vamos a continuar hablando de electrocardiograma normal. Entonces, nada más recordando lo de la clase pasada, que en nuestro electro lo que estaremos viendo es el ciclo cardíaco. Estaremos viendo la despolarización auricular representada por mi onda P, la despolarización ventricular con sus diferentes ondas por el complejo QRS, la repolarización auricular quedará oculta por el QRS y la repolarización ventricular estará evaluada tanto por mi segmento ST como por mi onda T, y en algunos casos podemos observar la onda U, y con esto podemos analizar entonces mi ciclo cardíaco desde un punto de vista eléctrico. Entonces, para poder analizar mi ciclo cardíaco, pues tenemos que tener reglas y un orden para poder interpretar adecuadamente nuestro electrocardiograma. Algo importante que tenemos que recordar es nuestro papel milimétrico. El papel milimétrico tenemos cuadros grandes y cuadros pequeños. El cuadro grande estará formado por 5 cuadros pequeños hacia la horizontal, y cada cuadro tendrá una duración o un equivalente de 40 milisegundos o de 0.04 segundos, que es lo mismo. Los 5 cuadritos nos formarán entonces 200 milisegundos o su equivalente, que son 0.20 segundos. Y en el sentido vertical, el cuadro grande estará formado a su vez por 5 cuadros chiquitos y cada uno nos representará 1 milímetro. Es decir, que el cuadro completo en vertical estará formado por 5 milímetros o 5 cuadros pequeños. Entonces, este cuadro grande, ¿sí? Cuando nosotros contamos o juntamos 5 cuadros grandes, cada cuadro equivale a 200 milisegundos o 0.2 segundos, que es lo mismo. Entonces, si yo multiplico mis 5 cuadros grandes por 0.2 segundos, que equivale cada uno de mi cuadro grande, estaremos hablando que 5 cuadros grandes es igual a 1 segundo. Esto es importante tenerlo en mente más adelante que platiquemos el cálculo de la frecuencia cardíaca. 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Correcto. Entonces, en relación a nuestro electrocardiograma, tenemos que tener en mente las derivaciones, que es parte de lo que platicamos la clase pasada, que cada una de mis derivaciones estará viendo el mismo fenómeno eléctrico desde diferente punto de vista. Y es por esto que en algunas derivaciones se ven ondas R, en otras se ven S, en otras se ven más grandes, en otras más pequeñas, porque dependiendo desde dónde esté viendo yo el fenómeno eléctrico y hacia dónde se esté dirigiendo mis vectores, yo podré analizar si es positivo o negativo cada una de mis ondas. Entonces, las derivaciones, nosotros hablaremos de las indirectas, que son las que evaluamos a través del electrocardiograma, y las vamos a dividir en dos, en bipolares y unipolares. Las bipolares también son llamadas estándar o de Einthoven, que son las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Estas son de las extremidades bipolares. Además tenemos las derivaciones unipolares. Las unipolares las vamos a dividir en de los miembros, que también son conocidas como las derivaciones de Goldberger, y que son ABR, ABF y ABL. Y también las unipolares de las precordiales, o también conocidas como de Wilson, que son de B1 a B6. Entonces, algo que es importante que entiendan es estos planos que les estoy poniendo de este lado. Tenemos el plano horizontal, que es como si yo estuviera cortando el corazón, el cuerpo de mi paciente por la mitad, que es este corte y este corte. Este corte que estamos cortando como a la mitad del corazón es el plano horizontal, y este corte que estamos haciendo aquí es el plano frontal.
Entonces, hablando del plano horizontal, es el que nosotros vamos a evaluarlo a través de las derivaciones de los miembros. Y tenemos las derivaciones de los miembros, tenemos entonces las unipolares, que son las de ABR, ABL y ABF, y las bipolares, que es de 1, de 2 y de 3. Y estas estarán viendo desde estas diferentes perspectivas mi corazón que está aquí en el centro. Entonces, ABR estará viendo de derecha a izquierda, ABL de izquierda a derecha, D1 de manera lateral, y D2, D3 y ABF estarán viendo desde abajo hacia arriba mi corazoncito. Esto es, entonces, mi plano frontal. Y acá arriba tenemos el plano horizontal. El plano horizontal es como si hiciéramos este corte a mi paciente y viéramos nuestro corazón así. Aquí tendríamos las derivaciones B1 y hasta acá tendríamos las derivaciones B6. Podemos ver cómo las derivaciones B5 y B6, fíjense cómo está viendo más a mi ventrículo izquierdo que está aquí. Y cómo la derivación B1 y B2 está viendo más mi ventrículo derecho que está acá. ¿De acuerdo? Por la posición en el corazón. Entonces, llevémonos de la mente que tenemos nuestros dos planos, el plano horizontal, que nos va a hablar de las precordiales, y el plano frontal, que me va a hablar de las derivaciones de los miembros, y que aquí tenemos derivaciones monopolares o unipolares, que son ABR, ABL y ABF, y las bipolares, que tenemos D1, D2 y D3, y que estarán viendo mi corazón cada una de ellas, dependiendo de su posición, que estamos viendo aquí en la imagen, teniendo en cuenta que el corazón está al centro. Entonces, el doctor Einthoven definió las derivaciones bipolares como D1, D2 y D3. Y D1 nos habla de la diferencia de potencial que existe entre mi brazo derecho, ¿sí? Mi brazo derecho y el brazo izquierdo. Y acuérdense que el vector siempre irá de negativo a positivo de despolarización. Entonces, como ABR es negativo, irá hacia el lado izquierdo, que será mi positivo. Entonces, mi vector será siempre a 60 grados de D1. D2 es la diferencia de potencial entre mi brazo derecho y mi pierna izquierda. Y su eje será a 60 grados en esta dirección. Y D3 será la diferencia de potencial entre mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda. Y su vector de D3 será 120 grados, por la dirección que lleva. Estas son las derivaciones bipolares del doctor Einthoven. Y estas derivaciones tienen una proporción matemática que se basa en la ley de Einthoven, en la cual nos dice que si nosotros conocemos dos de las tres derivaciones, se puede calcular de manera matemática la tercera, y es en base a estas reglas. Si yo no conozco D2, pero tengo D1 y D3 y la sumo, me va a dar al equivalente de D2. Si yo tengo D2 y le resto D3, tendré D1. Y si yo tengo D2 y le resto D1, tendré D3. Estas son unas ecuaciones matemáticas en las cuales si yo conozco dos de mis derivaciones, podría yo calcular la magnitud de la que me hace falta, ya sea D2, D1 o D3. Esa es la ley de Einthoven. Después, el doctor Goldberger definió otras derivaciones, pero estas no bipolares, sino unipolares, que son las de las extremidades. La A se refiere de A de aumentada. ¿Por qué? Porque estas derivaciones monopolares están evaluando el corazón muy lejanamente al corazón, entonces ya de manera basal están incrementadas su voltaje. La B nos habla de unipolar, y ya dependiendo si sea L si es izquierda, R si es derecha o F si es la pierna. ABL, ABR y ABF, dependiendo de lo que sea. ABL, brazo izquierdo, ABR, brazo derecho y ABF, la pierna izquierda. Entonces, juntando, este es un sistema triaxial, el de Goldberger. Y si juntamos también el
el sistema triaxial de Einthoven, nosotros podríamos obtener esto, ¿sí? Tendríamos la derivación de 1, la derivación 2 y la derivación 3, que estarían viendo mi corazón desde estos puntos de vista. Y si juntamos el sistema triaxial de las derivaciones unipolares, tendríamos aquí ABR, ABL y ABF. Entonces podríamos completar el sistema hexaxial de Bailey, en el cual nos permite hacer el cálculo de los ejes del eje de mi corazón, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Vean cómo tenemos aquí todas nuestras 6 derivaciones. Tenemos ABL, tenemos ABR, tenemos ABF, tenemos D1, tenemos D2 y tenemos D3. Y lo que habíamos platicado, que D3 tenía unos grados de 120, D1 de 0 grados, D2 de 60 grados, y esto va en relación al eje que tienen. Pero todas estas derivaciones tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Vean D3, tiene un polo positivo que es 120 y un polo negativo que es menos 60. Que esto ahorita más adelante vamos a ver que nos va a permitir hacer el cálculo del eje de nuestro corazoncito. Entonces, ya hablamos de las derivaciones de Einthoven, después de las derivaciones complementarias, de las extremidades unipolares, y también tenemos las derivaciones del plano horizontal o precordiales, o también llamadas de Wilson. Estas son las que habitualmente conocemos, que van desde B1 hasta B6, que estas son las derivaciones precordiales izquierdas, que van, B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea para externalis derecha, B2 en el cuarto espacio intercostal, línea para external izquierda. Después nos brincamos a B4, que es en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, y que B3 es equidistante entre B2 y B4, y B5 es en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal, y B6 es en la línea axilar media, también a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces, estas son las ubicaciones de las derivaciones monopolares o precordiales o de Wilson izquierdas. Pero así como tenemos izquierdas, también podemos evaluar las derechas. Y las derivaciones monopolares derechas tendremos B3R, B4R, B5R y B6R. Y como podemos ver en el esquema A de color verde, tenemos que B1 y B2, para cuando queremos sacar derivaciones derechas, las dejamos. Y lo que vamos a hacer es que de nuestro mismo electrocardiógrafo, B3, B4, B5 y B6 las vamos a quitar. Y las vamos a colocar de la misma manera, pero del lado derecho. Quiere decir que B3R es entre B1, ¿sí? Entre B1 y B4, y así sucesivamente. B4 sería a nivel de la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, pero derecho. B5 sería en la línea axilar anterior, y B6 sería en la línea axilar media. Las importantes de las derivaciones derechas justamente son estas dos, B3 y B4, ya que estas son las que tienen una alta sensibilidad de identificar infartos ventriculares derechos en pacientes que lo sospechemos. Aparte de las derivaciones derechas, también podemos tener derivaciones posteriores. Las derivaciones posteriores serán a nivel de la línea axilar posterior, en el quinto espacio intercostal. Yo voy a ubicar B7, en la línea escapular media, igual en quinto espacio intercostal, yo voy a encontrar B8, y en la línea paravertebral izquierda voy a encontrar, quinto espacio intercostal, voy a encontrar B9. Estas derivaciones son sensibles para detectar infartos posteriores, que ya en su momento los hablaremos. Y también, como hay derivaciones posteriores izquierdas, también podemos tener derivaciones posteriores derechas, que si se fijan es lo mismo, pero colocados en el lado derecho, ya sea paravertebral, media clavicular o axilar posterior, y también son en el quinto espacio intercostal.
Entonces se pueden fijar con estas, nosotros podemos hacer como un círculo cardíaco. Podemos evaluar todo lo anterior y podemos evaluar todo lo posterior. Entonces, en pacientes en los cuales sospechemos infarto del ventrículo derecho, tomaremos derivaciones derechas. Pacientes que sospechemos infartos posteriores, tanto izquierdos como derechos, tomaremos derivaciones posteriores, derechas o izquierdas, dependiendo de lo que yo sospeche. Y que lo más sensible para infarto del ventrículo derecho sería B3 y B4R. Bien, entonces, tenemos que tener un protocolo para la interpretación del electros. Existen varios. Y el que vamos a ver aquí es uno que considero que son de los más sencillos para poderlo recordar. Y va a basarnos en la mnemotecnia FREGI. Es decir, frecuencia, ritmo, eje, hipertrofias, isquemia, infartos e intervalos. Esto es algo básico que es importante que tengamos en mente. Y hay que recordarnos el FREGI. Cuando estemos ante un electro y no caigamos en pánico, recordemos el FREGI, iremos analizando cada uno de estos parámetros para poder interpretar de una manera sencilla nuestro electrocardiograma. Entonces, empezando con la primera palabra, la F de frecuencia, vamos a evaluar algunos métodos para el cálculo de la frecuencia. Un método es mediante una regla. La regla tiene un marcador que te dé una flecha que te indica dónde vas a poner tu primer onda R, y dependiendo si el papel está catalogado en 25 o 50 milímetros por segundo, es decir, a qué velocidad está corriendo mi papel, que lo común o lo estándar es que esté a 25 milímetros por segundo, te pide que evalúes 2 ciclos cardíacos. Entonces, si se fijan, aquí no estamos alineando la flecha con un QRS, con una onda, en este caso, una onda Q, un QS. Voy a definir un primer ciclo, un segundo ciclo. Entonces, este segundo ciclo que estamos determinando aquí me va a dar mi frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos, vean cómo me alineo, 400, 300, 200, 150. Aproximadamente este paciente está en una frecuencia de 175 latidos por minuto en base a el método de la regla, en el cual recordar, si estamos a 25 milímetros, que les comento que es lo habitual, estaremos buscando 2 complejos QRS, un primer complejo, un segundo complejo. Entonces donde caiga este complejo, este segundo complejo, me determinará la frecuencia cardíaca aproximada. Obviamente esto es un método que va a depender de qué, pues de que tengan una regla para el cálculo de la frecuencia. Ya hay algunas aplicaciones por ahí que se pueden ver inclusive esta regla en el mismo celular. Es un método. Otro método que es de los más frecuentes usados es en relación a pacientes que tengan un ritmo normal. Y tendremos que aprendernos una secuencia de números, que es esta que tengo aquí: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 y 37, y por último 33. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a localizar un complejo QRS y que idealmente esté sobre una línea gruesa de mis cuadros grandes, como se ve aquí, y le estaré asignando a las siguientes líneas gruesas, es decir, a cada 5 cuadritos pequeños, los números de la secuencia que estamos definiendo. Es decir, cuenten conmigo: 300, 150, 100, 75. Entonces, este paciente estaría aproximadamente alrededor de 75 latidos por minuto. Es algo sencillo, nada más que hay que aprendernos pues esta secuencia y recordar que es en ritmos normales, idealmente que caiga una onda R sobre una línea oscura, una línea gruesa de un cuadro grande, y cada línea gruesa le estaremos asignando su valor, o cada 5 cuadritos pequeños estaremos asignando el valor de cada una de estas secuencias. Un segundo método, por si no se quieren aprender la secuencia, que también es para pacientes rítmicos.
Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a contar los cuadritos chiquitos. ¿Cuántos cuadritos chiquitos tengo entre dos ondas R o dos complejos QRS? Yo cuento los números chiquitos que hay y los divido entre 1500 y eso me estará dando la frecuencia estimada. Por ejemplo, contemos. Aquí tenemos 3, 5, aquí hay 10, son 13, 18, ¿sí? Y tenemos otros 5 más. Tenemos 23. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿quién me dice qué frecuencia tiene este paciente? Sería 1500 entre 23 y eso nos da una frecuencia estimada de... ¿Alguien ya sacó la calculadora? Ahí salió 0.015. 65. Eso, 65. 1500 entre el número de cuadritos pequeños. Entonces, es correcto, la frecuencia estimada en este paciente es de 65. Pero también lo podemos hacer con los cuadros grandes. No es tan exacto, pero también lo podemos sacar. Aquí tiene un cuadro grande, 2, 3, 4 cuadros y medio, ¿no? Entonces, vamos a dividir ahora el 300 entre 4.5 y nos está dando una frecuencia de ¿cuánto? 66.6. Es correcto, entonces este paciente por este método tiene una frecuencia de 66, o sea, muy aproximadas, ¿no? Entonces es un método sencillo también, nada más recordar que si son cuadros pequeños, divido 1500 entre el número de cuadro pequeño, y si estoy contando los cuadros grandes, sería 300 entre el número de cuadros grandes. Entonces, otro método para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Ahora, oiga doctor, pero ¿qué hacemos si estoy ante un paciente en el cual el ritmo es irregular? En ese caso, los otros métodos quedan no utilizables, entonces lo que vamos a hacer es el método de la multiplicación por 10. Y aquí vamos a usar lo que recordamos al principio, que cada segundo es equivalente a 5 cuadros grandes y que 30 cuadros grandes por ende me equivale a 6 segundos. Entonces, si yo mido o cuento 30 cuadros en mi electro y cuento el número de complejos QRS dentro de esa tira de 30 cuadritos, es decir, de 6 segundos, y lo multiplico por 10, me estará dando una frecuencia aproximada en ritmos irregulares. Por ejemplo, ¿cuántos complejos QRS ven en esta tira que en teoría son 30 cuadros grandes? ¿Quién me dice? 15. Más o menos 15, exactamente. Entonces, si determinamos que estos son 30 cuadros grandes, ¿sí? Y tengo 15 QRS en este grupo de 30 cuadros, es decir, 6 segundos, yo lo multiplico estos 15 por 10 y me da a dar una frecuencia de ¿cuánto? 150. Es correcto. Entonces, este paciente con un ritmo irregular tendrá una frecuencia aproximada de 150 latidos por minuto. Entonces, este método, del método de multiplicación por 10, lo usaremos en ritmos irregulares y contaremos entonces 30 cuadros grandes y voy a ver cuántos QRS tengo dentro de esos 30 cuadros grandes y lo multiplicaré por 10 y me dará mi frecuencia aproximada en pacientes irregulares. ¿Queda claro los 3 métodos de cálculo de frecuencia cardíaca? Sí, doc. Bueno, entonces, ahora, ya habiendo calculado la frecuencia del FREGI, ahora vamos a hablar del ritmo. Entonces, un ritmo sinusal será aquel que nos cumple estos criterios. Es decir, que todos los QRS tengan sus P's antes. Que la onda P sea positiva en las derivaciones inferiores. Y acuérdense que el vector de despolarización del nodo sinoauricular va en dirección de arriba
hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, la cara inferior que dijimos que va a ser D2, D3 y ABF, que es lo que están viendo hacia abajo, si se acuerdan en el esquema que les puse del plano frontal. Entonces, esto ve abajo, entonces si mi vector va de arriba a abajo, pues siempre la P de mi despolarización de la aurícula, pues será positiva, porque este vector se acerca hacia ellos. Y la onda P será negativa en ABR. ¿Por qué? Porque ABR, si este es mi nodo sinusal, ABR estará aquí. Entonces, ABR siempre estará viendo que este vector de despolarización de la aurícula se aleje de él porque va hacia el lado izquierdo. Entonces, ABR, su onda P, siempre va a ser negativa. Si yo veo que en cara inferior está positivo y que en ABR está negativo, me quiere decir que mi vector de despolarización es correcto y que mi nodo sinusal, sí, está disparando y ya está llevando el ritmo de mi paciente. La duración de la onda P tendrá que ser de 0.08 a 0.12, que esto equivale a 2 a 3 cuadritos. Es la duración normal de la onda P que se genera en el nodo sinusal, y que la distancia entre mis QRS tendrá que ser regular para que sea sinusal. Y que obviamente mi nodo sinusal, si lleva la batuta, va a mandar las frecuencias en las que él está programado, que es entre 60 y 100. Entonces, si yo cumplo las características que estamos poniendo acá, podremos definir que estamos ante un ritmo sinusal, como vemos en la imagen del lado derecho. Tenemos ondas P, vean todas las derivaciones tienen P antes del QRS. En cara inferior, vean D2, vean D3, vean ABF, es positiva, y ABR es negativa. Entonces quiere decir que mi vector auricular del nodo sinusal es correcto. Estamos viendo que la onda P tiene una duración adecuada, más o menos, aquí tiene como 2 cuadritos, y que los intervalos entre mis QRS son iguales, y que la frecuencia cardíaca más o menos está en un rango entre 60 y 100, entonces podemos decir que es un electrocardiograma normal, ¿verdad? Muy bien. Como es este ejemplo, ¿sí? Tenemos P's antes de mis QRS en todas, mis intervalos R son normales, el tamaño de mi onda P está entre 2 y 3 cuadritos, es positiva en cara inferior y es negativa en ABR. Entonces, en este contexto, yo puedo definir que estamos ante un ritmo sinusal normal. Y después podemos tener variantes. Si yo tengo todos los criterios que ya mencionamos previos, pero la frecuencia está menos de 60, aquí estaríamos llamando ya no un ritmo sinusal, sino una bradicardia sinusal, solo por el hecho de tener las frecuencias por debajo de 60. Al contrario, si yo tengo la frecuencia arriba de 100, estaremos hablando de una taquicardia sinusal y deberá de cumplir todos los criterios que ya mencionamos previamente para el ritmo sinusal. Y aquí tenemos un ejemplo de taquicardia sinusal. ¿Quién me dice qué frecuencia tiene aquí este paciente? Cuenten los cuadritos chiquitos. Aquí tenemos un cuadro grande, son 5, aquí otro cuadro grande, son 10, y tenemos 2. Entonces tendríamos 12 cuadritos chiquitos. ¿Quién hace el cálculo? Sería 125. Es 125. correcto, son 1500 entre 12, porque estamos hablando de cuadros chiquitos, sería más o menos 125 de frecuencia cardíaca. Estamos más de 100,
correcto y cumple todos los demás criterios que ya platicamos, pues estamos ante una taquicardia sinusal. Muy bien. Y vamos a hablar de algo que se llama arritmia sinusal. La arritmia sinusal, fíjense qué chistoso su nombre, es una arritmia, es un ritmo regularmente irregular. ¿Qué quiere decir? Que es cíclico en su irregularidad. Las frecuencias son entre 60 y 100, la onda P, el intervalo PR, el QRS, todo va a ser la característica normal de un ritmo sinusal, pero que es regularmente irregular. Y esto lo vamos a ver con una imagen para que sea más clara. Vean esto. Vean cómo el intervalo RR de aquí a aquí está prolongado y cómo acá se hace estrecho. ¿Y esto por qué es? Porque aquí el paciente está en inspiración y con la inspiración, acuérdense que a la hora de generar esa negatividad interna en el tórax, nosotros podemos generar que se llene más nuestro drenaje venoso, nuestras cavidades derechas, y eso también tiene un impacto en el nodo sinusal y hace que el intervalo RR se alargue. Y cuando el paciente está en fase de expiración, el intervalo RR se acorta. Esto nos habla de que tiene el paciente mucho estímulo vagotónico. Esto es común verlo ¿en quién? En niños. Esto es muy común verlo en niños y es normal. Y también lo podemos ver en adultos, deportistas que tienen mucho estímulo vagal, sobre todo de deportistas de alto rendimiento, y podemos ver arritmias sinusales y son variantes normales. Va a cumplir todas las características que ya comentamos del ritmo sinusal, solo no va a cumplir la que el intervalo RR no es totalmente regular, pero es cíclico. Vemos que aquí está separado, después se estrecha, y si siguiéramos el registro, estaríamos volviendo a ver otra vez esto. El paciente vuelve a inspirar, se prolonga, después empieza en la fase de expiración y se empieza a estrechar, y así sucesivamente. Veríamos que es cíclico con la respiración, y con eso nosotros podemos corroborar el diagnóstico de una arritmia sinusal. Bien, entonces, esto estamos hablando, acuérdense, de un electro normal. Entonces, un ritmo sinusal, variantes del ritmo sinusal, bradicardia sinusal, frecuencia menos de 60, taquicardia sinusal, frecuencia más de 100, y cuando tenemos una arritmia regularmente irregular, estaríamos hablando de una arritmia sinusal que dijimos que es cíclica y que va en relación a la respiración y que es normal, común verlas en niños o en adultos o muy delgados o que sean deportistas. Bien, entonces ya hablamos de la frecuencia, de la F, ya hablamos de la R, del ritmo. Los ritmos anormales los veremos más adelante. Y ahora vamos a hablar sobre la E, el eje del QRS. Bueno, el eje del QRS nos va a representar la dirección general de la actividad eléctrica del corazón. Si se acuerdan de la clase pasada, dijimos que el corazón tiene varios vectores de despolarización. ¿Cuántos vectores de despolarización les dije? ¿Quién se acuerda cuántos vectores de despolarización? Eran 4, creo. Correcto, muy bien, doctora. Son 4 vectores de despolarización y 2 vectores de repolarización. Bueno, de esos 4 vectores de despolarización se suman y nos generan como una dirección global, un vector global del corazón. Y ese vector global del corazón nosotros lo podemos medir y saber si está normal o si está alterado. Este eje de nuestro corazón normal o habitual es cercano a los 60 grados en la gran mayoría de la población, pero puede haber un rango que está determinado como de normalidad, el cual es evaluado en el plano frontal, es decir, en las derivaciones monopolares o bipolares de las extremidades, es de menos 30 a más 90. Mientras estemos en este rango, podemos hablar que estamos ante un eje normal. Cuando este eje se va de menos 30 a menos 90, estamos hablando que estamos desviados a la izquierda.
Y cuando estamos por arriba de 90 hasta 180, estamos hablando que estamos desviados hacia la derecha. Y cuando estamos por arriba de los 180, estamos hablando de una desviación a la extrema derecha. Ahora, bueno, doctor, ya me dijo cuáles son los rangos de normalidad, pero ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, vamos a hablar de algunas técnicas de medición del eje. La primera técnica nos dice que tenemos que buscar en nuestras derivaciones del plano frontal, es decir, de las extremidades, cuáles son ABR, ABL y ABF, que son las monopolares, y las bipolares, que es D1, D2 y D3. Ok, en estas derivaciones tenemos que buscar cuál es la más isobifásica. ¿Quién me dice que entiende por isobifásico? Lo que se les ocurra, no hay problema. Pues que se mantiene igual en ambos procesos, o no sé. Es exactamente, que tanto la parte positiva como negativa es igual. Entonces, el primer punto será ver mi isobifásica en cuál de mis derivaciones de las extremidades, tanto la parte positiva como la parte negativa esté casi igual. El segundo punto es buscar la perpendicular de esa derivación. Supongamos que nosotros determinamos que D1, la parte positiva y la parte negativa de D1, no sé por qué se ve así, la parte positiva y la parte negativa están iguales, entonces D1 es mi isobifásica, entonces yo voy a buscar la perpendicular, y la perpendicular la voy a sacar con esta mnemotecnia que les pongo aquí, ¿sí? ABF, o sea, F1, L2, R3, es decir, ABF, su perpendicular es D1, la perpendicular de ABL es D2, y la perpendicular de ABR es D3. Entonces, si yo tengo que mi perpendicular es D1, entonces, perdón, que mi isobifásica es D1, entonces D1 me dice que su perpendicular es ABF. Entonces yo busco ABF en mi trazo de electro, ABF. Y te dice que veas la polaridad, es decir, el signo de la perpendicular, es decir, tú vas a ver ABF y vas a ver si ABF está predominantemente positivo o si ABF está predominantemente negativo, ya que si ABF es positivo, su eje será de 90 grados de este paciente, y si ABF es negativo, su eje será de menos 90 grados. Menos 90 grados. Y ahora, para que quede más claro esto, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver. Entonces, usando la primera técnica, aquí tenemos los diferentes derivaciones de las extremidades. Tenemos las monopolares, aquí está ABR, aquí está ABL, acá está ABF, y aquí tengo las bipolares, aquí está D3, aquí está D2 y aquí está D1. Ok, entonces, voy a preguntar, porque no andan participando mucho. A ver, a la concejal, Viridiana, ¿estás ahí? Sí, doc. Muy bien, Viridiana. Entonces, a ver, en estas derivaciones que te estoy poniendo aquí, ¿cuál tú consideras que es la más isobifásica? ¿Cuál es la que la parte positiva y negativa están casi iguales? A ver, Jorge Iván Zúñiga, Sí, Doc, es ABR, ¿no? vamos a ver. ABR, ¿tú consideras que la más isobifásica es esta? Sí. Esta acá, ok. Mira, esta es la parte positiva, ¿verdad? Ujú. Y esta es la parte negativa, ¿de acuerdo? Uy, ¿Cuál es ya. la más grande? La negativa. Ajá, entonces no parece estar isobifásica,
¿verdad? Entonces sería la D2. Ahí te va de 2. De 2, fíjate la parte positiva y ve la parte negativa. Sería ABF más bien. Correcto. ABF, vean ABF. La parte positiva prácticamente tiene como 2 cuadritos para arriba y más o menos también tiene 2 cuadritos para abajo. Entonces aquí la isobifásica, la que la parte positivo y negativo está casi igual, es ABF. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra isobifásica. Entonces el segundo paso es buscar la perpendicular. Y dijimos de nuestra mnemotecnia, ¿sí? De F1, entonces tenemos F de ABF, entonces la perpendicular de ABF será de 1. Bien, entonces ya tengo mi perpendicular y te dice que veas el signo de tu perpendicular. Aquí tengo, esta es de 1. Entonces vamos a ver, ¿qué está más positivo o más negativo? A ver, Christopher, que levantaste la mano. De la derivación que estás señalando. O sea, Ajá, de uno que está más positivo o más negativo. no, pues está más positivo. Más positivo. Entonces te dice que tú le vas a asignar el valor de D1, pero que es en D1 positivo. D1 positivo es acá, es 0 grados. Y D1 negativo es acá, que es 180. Entonces, como D1 está positivo, entonces le darás el valor de 0 grados en este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. En esta imagen, levánteme la mano, ¿dónde consideran en estas? Aquí está ABR, aquí está ABL, aquí está ABF, aquí tenemos D3, aquí tenemos D2, aquí tenemos D1. Díganme dónde ustedes consideran que está lo más isobifásico, que tanto lo positivo y lo negativo esté lo más parecido. A ver, Alondra. ABR. Correcto, muy bien. Fíjense cómo tenemos prácticamente los mismos para arriba que para abajo. Tenemos 4 y 4. Entonces, nuestra isobifásica será ABR. Entonces, ahora, ¿cuál será la perpendicular de ABR en base a la D3. mnemotecnia? D3. D3, correcto. Entonces, yo me voy, de esto me voy a evaluar mi D3. Aquí está D3. Este es D3. Bien. Entonces, tienes que saber tu polaridad, si es positiva, negativo D3, para ver si le vas a dar el valor de 120 de D3, que es acá positivo, o el menos 60 de acá. ¿Cómo estás viendo? ¿Negativo o positivo D3? Predomina negativo. Predomina negativo, perfecto. Entonces, como es negativo, tú no le vas a dar el valor positivo de D3, que es 120, sino le vas a dar el valor negativo de menos 60, que es este de acá. Entonces, tu eje de este paciente estará a menos 60 grados. Entonces, para poder hacer esto, ustedes lo que tienen que tener en mente es esto de acá. ¿De acuerdo? Esta imagen que estoy poniendo aquí, hay que tenerla en mente para poder nosotros para poder nosotros acordarnos y saber que ABR puede ser positivo más 30 o negativo menos 150. ABL, si yo lo considero que va a ser positivo es 150, si es negativo menos 30. D3 menos 60 y más 120. Y así sucesivamente. Entonces, esta imagen hay que tenerla ahí en nuestras fotitos de nuestro álbum de electro, en nuestros celulares, para poder hacer este ejercicio de la técnica 1. ¿Alguna duda en esta técnica, chicos? No, está muy claro. No, Va, muy bien. Entonces, acuérdense de sus reglas. Bien, ahora, me pueden decir, oiga, doctor, pero este paciente no le veo que tenga isobifásica, ninguna está casi igual, todas están muy diferentes. Ok, puede pasar. Entonces, para eso vamos a utilizar la técnica 2. Y aquí lo que nos dice es que evaluemos D1 y ABF. ¿Y cómo vamos a ver D1 y ABF? Bueno, con esta técnica nos va a decir no exactamente los grados,
pero sí nos va a orientar hacia el cuadrante si está normal, si está desviado a la izquierda, si está desviado a la derecha o si está desviado a la extrema derecha. Entonces, veamos. Vamos a ver. A ver, José Alfredo Sánchez. Sí, Ok. ¿Cómo ves de este D1? ¿Lo ves positivo o negativo? El QR positivo, ¿no? positivo, muy bien. Entonces, como tu derivación D1 es positiva, entonces te dice que tu eje ahorita va en este sentido, hacia D1, que es positivo, ¿verdad? Ok. Ahora, tú mismo, ¿cómo estás viendo tu QRS en ABF? Pues igual también, positivo. Positivo también. ABF positivo, fíjate, va para abajo y negativo va para acá arriba. Entonces te dice que tu derivación va en este sentido de ABF. Entonces, tu cuadrante será este, ¿sí? Es decir, tú estás diciendo que tu eje está entre 0 y 90, y esto es algo normal. Ahora vamos a ver otra opción. A ver, Carlos Rivera. Sí, A ver, Carlos, en esta segunda opción que tenemos aquí, ¿cómo ves tu derivación de 1? ¿Cómo ves el QRS? positivo. Bien. Es decir, de 1 positivo sigue yendo para acá tu eje. Bien. Ahora, ¿cómo estás viendo en ABF el QRS? Negativo. Ok, negativo. Entonces, fíjate, ABF ya no lo voy a poner para abajo como en el caso previo. Lo voy a poner hacia arriba porque está negativo. Entonces, esto te dice que tu cuadrante será este de acá. Y este te dice que está desviado hacia la izquierda. Izquierda. ¿Ok? Ahora, a ver, vamos a ver. Eli Herbert. ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, Eli. En D1, en este D1, ¿cómo ves el QRS? Negativo. Muy bien. D1 negativo, fíjate cómo ya cambió. Ya no lo voy a poner para acá como en los casos previos. Ahora lo voy a mandar hacia lo negativo. Hacia acá. Ok. Ahora, ¿cómo estás viendo en ABF tu QRS? Positivo. Positivo. Y ahora lo voy a poner para abajo o para arriba. Abajo. Hacia abajo, porque acá está lo positivo de ABF, ¿verdad? Entonces te dice que tu cuadrante será este de acá. Y este te dice que tu eje está hacia la derecha. Muy bien. Ahora, a ver, Nancy Aguilar. Aquí estoy. A ver, Nancy. Vamos a ver en tu última opción que tenemos acá. ¿Cómo ves tu QRS en la derivación 1 que te estoy Es dibujando? negativo. Negativo. Entonces, D1 sigue estando en este sentido, ¿verdad? Hacia lo negativo. ¿Y cómo ves ABF aquí? También negativo. ¿Y hacia dónde voy a pintar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque va negativo. Entonces te dice que tu cuadrante de tu eje está hacia la extrema derecha. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no puedes saber exactamente el cuadrante, los grados, sí puedes determinar, ¿sí? El cuadrante y saber si estás normal, si estás a la izquierda, a la derecha o hacia la extrema derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, chicos. Vamos a ver si sí quedó claro esto. Entonces, algo que tenemos que tener en mente es esto, evaluar de 1 y ABF. Y vamos a ver, Fanny Ávila, ¿andas por ahí? Fanny Sí, Ávila, sí, sí está, doctor, solo sus audífonos no están funcionando. ¿sí puede contestar Fanny o no?
Ahí va. Ahí va. ¿Ya me escucho? Ya. A ver, Fanny. A ver, D1, ¿cómo lo estamos poniendo? ¿Cómo te aparece aquí D1? Positivo. Ok. Entonces, Aquí estoy. ¿perdón? Positivo, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, déjame que pintar esto porque D1 positivo está acá, negativo por acá, ¿verdad? Ujú. Ahora. Negativo, positivo. Ok. ¿Y ABF cómo te lo están poniendo aquí? Positivo también. Ok. Entonces, cuando tú ves que D1 y ABF está positivo, en automático tú sabes que tu eje está como. Está normal. Está normal, ¿verdad? Perfecto, muy bien, normal. De acuerdo, muy bien. Ahora, Jocelyn González. Sí, Bien, presente. ahora, esta otra opción. D1 positivo. ¿Va? Y Sí. ABF está negativo. Negativo. Entonces, tu eje, ¿cómo está? Con Es desde la correcto, izquierda. muy bien. Porque ABF te dice que te lo manda para acá, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Ahora vamos a ver a Diego López. Sí, Doc. Muy bien. A ver. Entonces, tienes ahora D1 está negativo. ¿Ok? D1 está negativo. Y tu ABF está positivo. ¿Hacia dónde está tu eje? Desviado hacia la derecha. Desviado hacia la derecha. Muy bien, correcto. Y ahora vamos a ver a Wendy Hernández. ¿Andas por ahí, Wendy? Ok. Sí, doctor. Aquí te están diciendo que tienes D1 negativo y que tienes ABF negativo. ¿Hacia dónde está tu eje? ¿Qué es esto de acá? ¿Sería una desviación extrema? Correcto, es una desviación extrema. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver a Aixia Vega. A ver, Aixia. Entonces, el rango normal de nuestro eje cardíaco es ¿de cuánto? ¿Cuáles son los grados de normalidad? De menos 30 más 90. Perfecto, de menos 30 a 90. Excelente. Muy bien, Aixia. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a... Esa sería la técnica 2. ¿Quedó claro? Sí, doc. Sí. ¿Me entendieron? Correcto. Bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre la técnica 3 y última para el cálculo de los ejes, que es una variante de lo que ya platicamos, ¿sí? De la técnica 2, solo que aquí sí se hacen una cuantificación y nos puede dar como el número en grados de los ejes de los pacientes. Esta es la técnica 3, que se basa en la utilización de un papel milimétrico y utilizar como el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Déjenme nombrarles lista.